Bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos en Massachusetts, en ese lugar donde el Señor nos ha puesto para ser de bendición a otros lugares. Desde la ciudad de Lynn estamos ministrando la palabra del Señor, enseñando la palabra, y estamos en esta materia que hemos llamado los libros del libro. El libro por excelencia es la Biblia, la palabra de Dios, y cada uno de sus libros tiene un propósito de Dios por el cual nos la ha dejado. Me encanta este versículo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo. Dice la primera parte del versículo 16, asidos de la palabra de vida. Mire que para poder realmente ser un victorioso, ser un vencedor en este mundo que hay tanta contaminación, tanto pecado, tantas cosas que se hacen mal, fuera de la voluntad de Dios, tenemos que asirnos, agarrados de la palabra de vida. Justamente, la palabra viva es la palabra de Dios, es la Biblia. Necesitamos profundizar nuestra vida, relación espiritual con el Señor, y la palabra de Dios nos va a mostrar el camino. Por eso es que estamos estudiando estos libros, todos los libros de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Estamos en tiempo de estudiar ahora la parte de los libros históricos, y quiero hacerte una recomendación porque probablemente tú vas a YouTube y vas a encontrar muchas películas que hacen mención a estos libros de la Biblia. Fíjate que los directores de películas siempre dan su perspectiva de lo que dice la historia bíblica. Los escritores dan aún sus puntos de vista, entonces vas a encontrarte con muchas cosas que no se ajustan exactamente a lo que dice la Biblia. Así que, como dice el Señor, como dice en su palabra, examinadlo todo, retened lo bueno. Fíjate aquello que realmente te edifique, y por eso es necesario ir siempre a la palabra de Dios, que esa es exactamente lo que dice Dios en su palabra. Así que aprovecha la historia del pueblo de Israel, porque esa historia tiene verdades que son eternas. Lo que a ellos les ha acontecido, pues dice Pablo que eso es una enseñanza para nosotros. Así que de cada historia vamos a encontrar verdades, porque ahí justamente con propósito Dios la ha puesto en la Biblia para que nosotros pudiéramos crecer a través de ella. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a ver el segundo libro de Reyes. Vamos entonces a ver, hoy aquí estamos en los libros históricos, y esta es la parte que vamos a ver. Aquí los libros históricos que nos marcan entonces lo que nosotros vamos a investigar en este día. Vamos a estar viendo la parte de los libros de primer libro de Reyes. Aquí lo tenemos, segundo libro de Reyes. Acuérdense que estamos hablando de los libros dobles. Así que hoy vamos a tocar el segundo libro de los Reyes, que es una continuación de lo que decía el primer libro de Reyes. Así que estaremos atentos a lo que el Señor quiera hablarnos a través del segundo libro de Reyes. Este libro tiene la particularidad de mostrarnos cosas bastante difíciles que pasó el pueblo de Dios. A esta altura ya hemos visto que Israel se ha dividido en dos partes. En la parte norte, donde se llama exactamente Israel, Reino del Norte, y la parte del sur, donde es el Reino de Judá. En este libro vas a encontrar qué trágico fue la decadencia de los reinados por haberse apartado de Dios, y al final vas a ver que tanto Israel del norte como el del sur terminan en cautiverio por haber despreciado la palabra de Dios y por no haber aceptado lo que Dios tenía para sus vidas. Bueno, ¿quién fue el autor? No lo sabemos con precisión. Algunos piensan que ha sido Jeremías, en colaboración tal vez con alguna persona, pero la verdad yo creo que en el cielo es donde lo vamos a saber realmente, porque no tenemos ningún detalle. Así que vamos a ver en este libro cautiverio, el cautiverio del norte y del sur. En el capítulo 17 vas a encontrar que el norte fue llevado por el reino de Asiria, y en el sur le vas a encontrar que ha sido llevado por los babilonios muchos años después. El mensaje central del el segundo libro de Reyes es el pecado intencional que trae como consecuencia un final terrible.
Y eso es lo que nos va a mostrar justamente este libro. Podemos dividirlo en tres partes. La primera parte, del capítulo 1 al capítulo 10, habla normalmente del reino del norte y cómo el profeta Eliseo estuvo trabajando en esa parte. Luego vamos a ver cómo se alternan los dos reinos hasta que termina el reinado de Israel y después continúa con el de Judá hasta el capítulo 25. Importante recordar el mapa que tenemos aquí, ¿no? A ver si te acuerdas. Esta parte, solo esta parte que está aquí, es la parte del reino del sur. Aquí, esto es Judá, aquí está, ¿no? Esto es Judá y la parte del norte, entonces, es Israel. Eso nos puede ayudar para poder ver la diferencia entre los reyes. Algunos reyes se repiten de nombre, pero son diferentes personas. Por eso es importante tener en claro hacia dónde nos dirigimos, dónde estamos hablando, ¿no? Acuérdate, estamos en el segundo libro de Reyes. Cuando dice reino de Israel, es el norte. Cuando dice reino de Judá, es el sur, con capital en Jerusalén. La capital del norte era Samaria, así que es importante recordar esto también. Vamos a encontrar que en el segundo libro de Reyes hay 19 reyes en la parte norte y duraron 250 años hasta que fueron llevados cautivos. Y la parte sur, pues ahí tuvieron 20 reyes y duró 390 años. Fíjate que hay más tiempo en los reyes de Judá porque duraron ellos más tiempo también. Los reyes del norte de Israel fueron alternándose muy rápidamente. Algunos duraban meses, algunos pocos años y ya estaban cambiando otra vez de reino, porque el reino del norte, la verdad es que al no tener a Jerusalén y al templo como adoración, siempre iban a consultar a los ídolos y la verdad es que no vamos a encontrar ningún rey bueno en la parte norte. Ahora, la parte sur es importante y es más importante de tener en cuenta la sucesión de los reyes del sur porque de ahí viene Jesucristo. Fíjese que la descendencia que provee Mateo, por ejemplo, están todos los reyes: Salomón, Rabón, Abías, Asa, Josafat, ¿no? Todos los reyes que están aquí se menciona en Segunda de Reyes. Así que todo esto justamente está mencionando. ¿Cuál es la intención de Dios? Darnos a conocer cómo se ha comportado la descendencia por la cual viene Jesús. Ahí están los reyes, cada uno con sus desastres, sus aciertos. Sin embargo, no dejó de ser la línea que Dios había prometido para que venga el Mesías. Así que el Señor viene de una línea que no ha sido la más santa. Han ocurrido muchos desastres aquí. Ahí lo tienes a David y a Salomón, que era hijo de Betsabé, y vas a encontrar muchas cosas más, ¿no? ¿Por qué la Biblia relata todo esto? Porque la Biblia siempre dice la verdad. No te va a decir solamente la parte bonita de los reyes, te dice todo lo que pasó, las cosas buenas y las cosas malas. ¿Por qué? Porque al final el Señor vino a salvar a todo aquel que le busca, a todo aquel que le reconoce, no importa tu pasado. Si te entregas a Jesucristo, le das tu vida a Él, porque el Señor hace cosas nuevas. Así que es importante recordar entonces la genealogía de Jesús. Comenzamos el capítulo 1 del libro segundo de Reyes y vas a encontrar ahí que aparece la muerte del rey Ocosías del norte de Israel. Y entra en escena el profeta Elías. El profeta Elías le manda a decir que no iba a vivir, entonces el rey lo manda a buscar. Hay 50 soldados que lo van a buscar directamente a Elías, que estaba arriba del monte, y le dicen que bajara de allí. Y es tremendo, léetelo con cuidado ese pasaje, porque dice que Elías simplemente proclamaba la palabra de Dios y dice, hacía caer fuego del cielo sobre esos 50 que lo querían tomar prisionero. Vuelve otra vez, otra parte de batallón de 50 soldados más, hace lo mismo otra vez. Y ya el tercer batallón que vino con otros 50 para llevárselo, el centurión, ¿no?, el encargado, decía, por favor, ten piedad de nosotros, no queremos morir como los demás. Entonces dice que Dios le habla y dice, bueno, no tenga miedo, ve con él. Y ahí es como empieza entonces a hablarle. Al final Ocosías muere y vemos que hay una transición. Ya el profeta Elías debía ir a los cielos, ¿no? El Señor ya le había dicho que lo iba a llevárselo, ¿no?
no sé si realmente Elías sabía todo lo que iba a pasar, pero sí que se tenía aquí porque también Eliseo lo sabía. Y todo lo que estaban alrededor suyo le decían, ¿sabes que el profeta Elías va a ser quitado de ti? Sí, ya lo sé, dice, cállense, decía Eliseo, ¿no? Eliseo estaba atento a ver qué es lo que iba a pasar con Elías. De pronto iban caminando por un lado, por el otro, ¿no? Hasta que se encuentran, ¿no? En una situación donde, bueno, es interesante, ¿no? Porque aquí mismo tú vas a encontrar, por ejemplo, el mapa de todos los viajes que hizo Eliseo. Y Eliseo dice que caminó, cruzó el río Jordán, ¿no? Mientras estaban por esta zona, ahí es justamente donde sucede lo extraordinario. Dice que un carro de fuego se acerca, arrebata a Elías y se lo lleva al cielo. Y deja caer su manto, donde Eliseo toma ese manto como símbolo de autoridad y dirección espiritual para lo que tenía que hacer. Así que con ese manto dice que vuelve a cruzar otra vez el río Jordán, golpea las aguas y se abren y cruza en seco Eliseo. Y así es como comienza su ministerio, ahí empieza por Betel. Y durante todos los capítulos te vas a encontrar con este movimiento. Así que recuerda este mapa como para saber hacia dónde se dirigía el profeta Eliseo. Así que después que sucede, ¿no? Que es arrebatado el profeta Elías, entonces viene hacia Jericó en esta dirección, hacia arriba, hacia Samaria. Allí, bueno, nos dice que el rey siguiente se llama Jorán, un rey que no agradó al Señor. Sin embargo, había una guerra que se había manifestado sobre bueno, Moab, que eran los que estaban aquí abajo, ¿no? Así que en esa guerra Dios le revela a Eliseo de qué manera podía otorgar la victoria, y realmente fue de parte de Dios, ¿no? Dios mandó algo sobrenatural, hubo unas aguas allí que aparecieron, a los enemigos les pareció que era sangre y estaban todos destruidos, y al final así es como Israel toma la victoria, gracias a Eliseo, a la intercesión, a la búsqueda de Dios. Entonces empezamos a ver esto, ¿no? La intervención divina en ese lugar. Vas al capítulo 4 y vas a empezar a encontrar los milagros tremendos de Eliseo. Dios lo usó de manera poderosa, ¿no? Él iba también así de casa en casa, a veces escapando, a veces bendiciendo. Él estaba entre el pueblo, ¿no? Eliseo siempre estaba entre el pueblo. Fue a la casa de una viuda. La viuda dice que no tenía cómo pagar, ¿no? Porque parece que sus hijos también bueno, estaban en una situación complicada porque era una viuda, tenía muchas deudas, no sabía cómo pagarlas, así que Eliseo dice, junta todas las vasijas que encuentres, junta todas las vasijas y enciérrate en tu casa, y el poquito de aceite que tiene empieza a llenar todas las vasijas. Y la verdad es que se produjo el milagro. Con un poquito de aceite todas esas vasijas se llenaron, y a partir de ahí entonces es como que esa bendición llegó a la casa de la familia, porque pudo vender todo ese aceite para pagar todas las deudas y además mantenerse en los momentos difíciles que había en ese momento, en ese tiempo, ¿no? Después vas a encontrar también una mujer que era de la ciudad de Sunem, por eso se llama Sunamita, aquí un poco más al norte. Entonces ahí, bueno, habla de cómo esa mujer queda embarazada, que no podía quedar embarazada, su hijo muere, pero Eliseo al final ora por él y resucita, así que otros milagros más que suceden allí. Después dice milagros en beneficio de los profetas. Te vas a encontrar con milagros que a lo mejor no lo hemos registrado mucho, ¿no? En el Antiguo Testamento, porque de pronto dice que alguien solo tenía un poco de harina, solo un poco de pan. ¿Y qué hacemos para alimentar a 100 hombres? Y dice que Eliseo ora y se empieza a multiplicar exactamente como Jesús lo hizo para los 5.000. Así que esa alimentación del Señor Jesús, ese milagro de alimentación, no fue la primera vez que sucedió. Ya había sucedido con Eliseo, solo que eran 100 personas. Así que con un pan para 100 personas ya era un milagro tremendo, ¿no? Que poder contar. También alguien hace un alimento en la cocina y está envenenado, y él ora y echa harina y eso se sana. Encontramos muchas cosas, ¿no? Capítulo 5 es la historia tremenda de Naamán. Naamán, un general asirio que viene a buscar ayuda, ¿no? Y se encuentra entonces que al final Eliseo lo manda a bañar a Jordán, ahí queda limpio, vuelve a su
tierra, pero va transformado. Fíjese qué importante que es esta historia, porque estamos hablando de alguien que no era del pueblo de Israel, pero recibe a Jehová como su Dios y se va a su territorio, ¿sí?, siendo ahora parte del reino de Dios, alguien que no pertenecía a Israel. Eso les sonaba extraño a los israelitas porque creían que eran ellos solos nada más, y de repente ahora se va abriendo el Dios de Jehová, no, Jehová, el Dios de Israel, ahora también empezaba a ser de otras personas fuera del pueblo de Dios, ¿no? Bueno, así que es un extranjero que toma a Jehová como Dios. Luego, capítulo 6. Encuentras que Eliseo hace flotar un hacha que a un profeta se le había caído, ¿no? Tira un palo y flota el hacha, ¿no? El hacha de hierro viene a la superficie del agua y es tomada. Y esto es literal, algunos lo han tomado como que es de una manera simbólica o que no era tan así el milagro. No, fue literal. Esa hacha de hierro flotó en el agua por el poder de Dios a través de la intervención de Eliseo. También vas a encontrar capítulo 6, la invasión de los sirios que quieren tomar, ¿no?, a Elías y de repente, a Eliseo, y ahí estaba Giesi, ¿no?, el que era siervo, y decía, son muchos los que vienen contra nosotros. Y Eliseo pide a Dios que le dé visión, y de pronto entonces ahí Giesi empieza a ver esa multitud de ángeles celestiales que estaban alrededor. Y la frase que dice Eliseo resuena también en nuestros oídos hoy, ¿no? Más son los que están con nosotros que los que están en contra. Y es una realidad también para nuestra vida espiritual, ¿no? Siempre hay más ayuda de Dios, hay poder de Dios. El enemigo no puede contra un hijo de Dios que le cree al Señor. Bueno, después aparece el sitio de Samaria, el capítulo 7, ahí se nota cómo llegan a las consecuencias que Dios les advirtió en Deuteronomio. Si me dejan a mí, las cosas les van a ir muy mal. Al punto tal que dice que fueron delante del rey 2 mujeres que se habían comido a un niño. Qué terrible lo que hacía el hambre en ese lugar, ¿no? Entonces, claro, ahí fue cuando buscaron realmente a Dios, buscaron la intervención a través de Eliseo, y Eliseo le dice que, ok, mañana va a haber la respuesta de Dios. Y así fue, ¿no? Los enemigos se fueron, dejaron todas las riquezas allí, y la verdad es que salieron otra vez adelante, gracias a la intervención de Eliseo. Después aparece capítulo 8. Presta atención cómo Dios maneja la historia, ¿no? Porque ahí está que la tsunamita recibe un mensaje de parte de Eliseo diciendo, viene un hambre sobre este lugar, yo te aconsejo que te vayas a otro lado. Así que ella se fue a otro país y vuelve después de varios años, pero se encuentra con que sus tierras y todo lo que poseía se lo habían tomado. Así que va al rey a pedirle, y justamente el rey estaba en ese momento hablando con Giesi, y Giesi le va contando todos los milagros, ¿no?, que había hecho Eliseo, y justo está en el momento en que estaba hablando de la mujer de Sunem, ¿no?, la tsunamita, y de repente aparece en ese momento, ese preciso instante. Fíjese cómo Dios organiza la historia, ¿no? Y ahí en ese encuentro entonces es justamente como el rey dice, ay, devuélvanle a esta mujer todas las tierras. No hizo ni falta ni presentarse mucho, ¿no? Ya Dios había preparado el terreno, así es Dios, tremendo, ¿no? Así que es la providencia de Dios interviniendo a favor de sus hijos. Capítulo 9 en adelante, ahora sí vas a ver un poco más a los reyes tanto de Judá como de Israel, haciendo su reinado de una manera bastante dramática, ¿no? Vas a encontrar, aparece Hazael, rey de Siria, el reinado de Joram de Judá, después aparece una hija de Acab, que fue su mujer, y estamos hablando de Atalía, otra mujer muy mala dentro del gobierno de Judá, que era hija de Jezabel directamente, ¿no? Así que así empezó a generarse grandes problemas dentro de la monarquía, tanto del norte como del sur. Luego tienes capítulo 9, donde Jehú es ungido rey por un enviado de Eliseo, y de pronto entonces ahí empieza ahora una nueva historia en Israel a través de Jehú. Dios le manda a Jehú a que intervenga de manera poderosa, ¿no es cierto?, en todo lo que tenía que hacer. Así que te vas a encontrar con diferentes reyes. Fíjate, esto nos va a ayudar para poder prestar atención. Aquí están los reyes, y hemos hablado entonces de
los reyes que vienen de la parte de Israel. Vamos a poner esto, Israel aquí. Esta es la parte norte, ¿no? Todos estos que están aquí. Y estos serían los de Judá, que sería la parte sur. La idea es que tú puedas comparar que mientras estaba este rey, estaba este otro reinando, ¿no? Así que estamos, Jeroboam fue el primero, bueno, digamos, entonces que hasta aquí, acá, el reino de Joram, muy bien. Vamos a trazar una línea para ver la diferencia que hay, ¿no? Aquí entre lo que era el libro primero de Reyes y el libro segundo de Reyes. Aquí está la línea divisoria, ¿no? En primer libro de Reyes te relata la historia, está Acab y Ocosías, que muere Ocosías, el primer capítulo de segunda de Reyes. Así que a partir de aquí es segundo libro de Reyes. Lo mismo pasaba en el reinado de Judá. Tú lo tenías hasta Josafat, hasta a partir de ahí entonces empieza a relatarse la historia del pueblo de Israel. Así que tenemos a cada uno de estos reyes. Jehú, entonces, estamos hablando, este rey es el que va a exterminar la casa de Acab, ¿no? Exterminio, aquí estamos, ¿no? A la casa de Acab, pero también interviene, ¿no? Para que se haga la justicia divina, porque realmente los reyes estaban actuando de una manera muy mala, fuera de la voluntad de Dios. Entonces es como aparecen estos diferentes reyes. Así que después de Jehú vamos a tener capítulo 12, cuando empieza el reinado de el rey Joás, un rey que es de pequeñito, ¿no? Y ahí está el tema de su abuela había usurpado el trono, que era Talía, esta hija de Jezabel, terrible, ¿no? Así que a partir de esa justicia es como empieza a desarrollarse entonces la historia en estos reyes. Vas a encontrar entonces capítulo 12, 13, 14, el reinado de Joás, reinado de Amasías. Así que vas a encontrar todos estos reyes, y de la parte de Israel, todos estos reyes eran malos. Mira, Jehú, Joacás, Joás, Jeroboam, Manahem, Peca, Oseas, y hasta aquí final, porque aquí cae Samaria en intervención de los asirios. Paralelamente tenemos que se van alternando reyes buenos, reyes malos en la otro lado. A ver, me gustaría mostrarte aquí, en el reino dividido, para que tengas una idea de cuántos reyes fueron buenos y cuántos reyes fueron malos. Si tú vas al reinado de Israel, observa, todos son malos. Jehú, ¿no? Dentro de todo aquí, Jehú, puede que Jehú se salve un poquitito, porque al principio él empezó a hacer lo que Dios le dijo, a exterminar la casa de Acab. Quitó los Baales, e hizo mucho por Dios en ese sentido, pero al final dice que dejó todos los ídolos que había puesto Jeroboam. Jeroboam, el primero, ¿no? Ojo que hay dos Jeroboam. Aquí hay uno segundo, que fue la época de Jonás, ¿no? Aquí. Así que recuerda, el primero fue el que había establecido ya la idolatría y nadie la había quitado de todo lo que estaban aquí. Entonces, por eso, fíjate, todos son malos en el reinado de Israel. Vas ahora al reinado de Judá y vas a encontrar intercalados, ¿no? Hay algunos como Roán y Abasa y Joás, que empezaron siendo muy buenos reyes, pero después se dejaron influenciar por las malas compañías, por la ambición, por el orgullo, y terminaron mal. Encontramos otros como Josafat, que era bueno, Amasías, aquí lo tenemos también a Ezequías, ¿sí? Varios reyes que realmente fueron buenos en el sentido bíblico, desde el punto de vista de Dios. Vale, muy bien. Y entonces, algo sucede, ¿sí? Después de Jehú, tenemos entonces la caída de Israel y la caída de Samaria. Llegó un momento que para Dios el colmo del pecado llegó a su límite y no había manera de poder hacer volver a Israel, la parte del norte, a la ley de Dios. Entonces es que Dios interviene con invasiones. Aparece la invasión de Asiria durante 3 veces, ¿no? En 3 momentos sucede. La primera, vienen de esta zona de los asirios hacia Israel, la parte al norte. Aquí está Tiglat-Pileser,
ha invadido Israel, deporta al pueblo. Luego aparece Salmanasar, que toma Samaria y también deporta al pueblo. Y por último, ¿no?, vamos a ver a Sennacherib, que ataca ciudades fortificadas de Judá también. Es decir, no había manera de poder hacerlos reaccionar, así que Dios permite que otras naciones vengan a tomar posesión del reino del norte y se los lleven cautivos, a ver si así volvían en sí, ¿no? Y volvían a recuperar aquello que habían perdido. Por el otro lado, también lo que hacen los asirios es, viendo que el pueblo que se había quedado allí no crecía, parece como que las fieras salvajes los estaban devorando, no había protección, ¿no? Fue entonces que dicen, vamos a poner gente que enseñe también la ley de Jehová. Y tú vas a encontrar que de repente hay situaciones que te llaman la atención, porque dice que adoraban a Jehová en la parte norte, ¿no?, de Samaria, y también adoraban a los dioses que habían tenido de otras naciones. Así que era una mezcla, un sincretismo de diferentes religiones con Jehová, ¿no? Para algunas cosas era Jehová, para algunas otras cosas era Baal, Moloch y tantos otros, ¿no? Entonces fue algo terrible. Esa información se quedó pendiente en el tiempo para el resto del sur de Israel, ¿no? Por eso es que cuando llegamos al tiempo bíblico nos encontramos con que los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí. ¿De dónde viene esto? De esta época donde en Samaria había mezcla de asirios de diferentes lugares con los israelitas, así que mezclaron esas razas y lo que peor de todo es que mezclaron la fe. Y a partir de ahí entonces es que no se trataban los del norte con los del sur en ningún sentido. Así es como entonces terminaron las cosas para el pueblo norte. Tú dices, ¿dónde están las tribus del norte? Pues la verdad es que algunas han desaparecido de la tierra, algunos asumen que son ciertas tribus, ciertos grupos, regiones, etnias que puede haber, inclusive hasta en África, donde muchos de ellos hoy están volviendo a la tierra de Israel. Pero la profecía que sí se va a cumplir es la profecía del milenio, donde habla de todos y cada una de las tribus de Israel que van a estar allí directamente reinando con Cristo en Israel. Así que va a haber una restauración. Hoy por hoy no se sabe nada de estas tribus que se perdieron del norte. Lo que sí se saben son las del sur, que volvieron otra vez a su territorio. Pero vuelvo a decir, Dios tiene el control de la historia y sabe que al final de los tiempos, pues ahí ese pueblo estará otra vez reunido. Bueno, capítulo... encontré algunas cosas interesantes, tal vez ustedes también la pueden buscar a través de internet, porque, por ejemplo, se han encontrado hallazgos históricos que respaldan todo lo que dice la Biblia, la historia bíblica, ¿no? Esto es lo que es Tiglat-Pileser, el rey de los asirios, así que se ha encontrado este friso, creo que se llama, ¿no? Todo lo que es bajo estas esculturas sobre piedra, ¿no?, que había. Aquí también hay una donde hay un rey de Israel, el rey Manahem, que le viene a dar tributo, entonces viene a darle tributo a este rey asirio. Así que es interesante cómo uno puede encontrar todas estas cosas, ¿no?, para poder afianzar la fe, decir, mira, interesante cómo Dios lo marca en su palabra. Desde el capítulo 18 vas a encontrar ahora exclusivamente lo que van a ser los reyes de Judá. Esto ya no está más. Aquí fue lo último que había, así que a partir de ahí ya no hay más rey en el reino del norte, solo queda el reino de Judá. Así que encontramos con el rey Ezequías en el capítulo 18. Es un buen rey que en algún momento se debilitó viendo la invasión de Asiria, pero clamó a Dios y Dios le dio fortaleza y al final dice que un ángel mató a todo el ejército asirio, 185.000 personas, ¿no? Fue tremendo cómo Dios actuó. Sin embargo, hubo una enfermedad en Ezequías, Dios lo sana, ¿no? Pero aún así hay cierto orgullo.
porque él quiere mostrar todo lo que tenía, ¿no? Así que vienen babilonios a visitarlo por el tema de su enfermedad, y él le muestra todos los tesoros que hay. Entonces Isaías le dice que todo eso se lo iban a llevar los babilonios, ¿no? Pero bueno, algo que ha sucedido en él es esto, ¿no? El orgullo por ahí lo vencía de vez en cuando hasta que se sometía a Dios, ¿no es cierto? Después de él tuvo un rey que fue el rey que más tiempo duró, 55 años en el reino. Fíjese, ese es el tamaño, ¿no? El tamaño del reinado que había aquí, Manasés. Mucho tiempo duró en ese reinado. ¿Por qué tanto tiempo si fue el peor rey? Saben que si leemos la palabra de Dios nos encontramos con que Manasés en el último tiempo de su reinado se arrepiente de sus pecados, le pide perdón a Dios, Dios lo perdona y empieza a hacer las cosas bien. Así que vemos la misericordia de Dios, la longanimidad de Dios, que después de tanto tiempo al final sabe que esta persona iba a arrepentirse, aunque el pueblo estaba ya desenfrenado, era muy difícil volverlo otra vez a buscar a Dios, ¿no? Después de Manasés, ¿no? Sigue un pequeño tiempo Amón, después viene otro buen rey, Josías, pero también no dura mucho tiempo, porque ya el juicio de Dios estaba establecido sobre también la parte sur, porque también habían sido tan idólatras como la parte norte. Así que capítulo 23 encuentras la reforma de Josías, que se celebra la Pascua, pero muere. Entonces le sucede su hijo Joacás, después aparece su hijo Joacim, luego Joaquín, que también es llevado a Babilonia, y termina con Sedequías, ¿no? Que fue el último rey con el templo de Jerusalén, que no quiso escuchar a Dios. Si tú lees el profeta Jeremías, va a ser en este tiempo donde habla acerca de que se arrepientan para que no les venga el juicio de Dios. Sin embargo, no quisieron doblegarse ante las propuestas de Dios y se mantuvieron en su orgullo, en su pecado. Por eso es que vino Babilonia, entonces destruye a Jerusalén, está la caída de Jerusalén, donde ahí viene Nabucodonosor. Entonces se toma todo el oro, toda la plata, todas las cosas preciadas, muere mucha gente, pero también gente importante se la lleva hacia Babilonia. Ahí va Daniel con sus amigos, ahí van muchos otros, como también el profeta Ezequiel, en 3 diferentes deportaciones. Así que pasa todo esto justamente por no haber abierto el corazón, ser sensible a lo que Dios había hablado. Por eso es que este libro nos deja muchas enseñanzas para nosotros. Muchas veces Dios nos ha mostrado el camino y nosotros tomamos malas decisiones. Inevitablemente las consecuencias de las malas decisiones van a venir. No podemos culpar a Dios de que no hace nada por esas consecuencias. No tiene nada que ver Dios, somos nosotros que hemos tomado las malas decisiones, así que debemos aguantárnosla. Aún así, Dios es bueno y sabe cómo trabajar con esas cosas cuando uno vuelve al Señor, ¿no? El amor de Dios va mucho más allá de lo que nosotros merecemos, imaginamos o pensamos. Es así, es maravilloso el Señor, ¿no? Nos da un amor que dice supera todo entendimiento. No podemos comprenderlo humanamente, pero así es el Señor en ese amor que tiene hacia nuestras vidas. Muy bien, a ver, hagamos un repaso para recordar el segundo libro de Reyes. Y la primera, verdadero y falso, dice: Eliseo profetizó en el reino del norte de Israel. Recuerda que hay 2 reinos, ¿no? El reino del norte de Israel con Samaria, o el reino del sur de Judá con Jerusalén. ¿Dónde estaba Eliseo? Eliseo, según la escritura del segundo libro de Reyes, siempre estuvo en el norte de Israel. Así que esto es correcto. Eliseo profetizó en el norte de Israel. Segundo, que Eliseo hizo flotar el hacha fue solo un acto simbólico. ¿Te parece que ha sido un acto simbólico? Sí, cuando uno lee la palabra de Dios son relatos que han salido de la vida real. Exactamente eso fue lo que pasó. Así que esto no fue simbólico, es falso, porque el acto en sí fue verdadero, fue lo que había pasado, ¿no? Tercero, hubo muy buenos reyes en Israel, el reino del norte. A ver si te acuerdas lo que acabamos de decir. ¿Cuántos reyes buenos hubo en Israel? Ninguno, por eso es falso. Hubo 2 reyes en Israel que se llamaron Jeroboam.
¿Te acuerdas? Que habíamos mencionado, ¿no? Había 2 reyes que se llamaron igual, por eso decimos Jeroboam I, que fue el primero de Israel, y Jeroboam II, que fue en la época de Jonás. Así que es cierto, hubo 2 reyes que se llamaron así. Quinto, Atalía. Atalía era hija de Jezabel, de tal palo, tal astilla. Pues sí, es cierto eso, ¿no? Pero también es cierto que Atalía era hija de Jezabel. Así que fue terrible lo que sufrió Judá con esa hija que vino de Israel, porque era hija de Acab y de Jezabel, ¿no? Manasés fue el peor rey de Judá, pero fue el que más tiempo duró. Es cierto, parece contradictorio esto, ¿no? El más malo fue el que más duró, pero es porque Dios estaba esperando que se arrepintiera. Así que es cierto eso, así fue como pasaron las cosas. Ezequías fue un rey que confió en Jehová. Es cierto, es verdad. Ezequías confió en el Señor a pesar de los problemas de los enemigos, de tantas situaciones, ¿no? Por último, Sedequías era rey cuando Jerusalén fue tomada por los babilonios. ¿Sí? Esto, ¿recuerdas a este último rey? Eso fue lo que pasó con Sedequías, ¿no? Él estaba siendo el rey de Judá cuando Nabucodonosor vino y se llevó cautivo a Jerusalén. Bueno, muy bien, a ver, último pasaje clave del segundo libro de Reyes. Y es el capítulo 19, versículo 15. Oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Qué tremenda declaración. Es así, tal cual lo que está diciendo, ¿no? Ezequías. Dios es dueño de todas las cosas. Dice también en otro pasaje: Dios pone y quita reyes. Así que es Él el que maneja la historia. Aún sabiendo que no muchos iban a hacer las cosas buenas, le ha dado el libre albedrío para que tomen decisiones, pero aún Dios sigue guiando todas las cosas. Fíjese que de esa línea genealógica llegó el Mesías a salvarnos, ¿no? A rescatarnos, a darnos vida. Gracias al Señor por el Señor Jesucristo que nos ha dado vida y vida eterna. Oramos, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por este libro, gracias porque en la historia podemos tomar verdades espirituales para nuestra vida. Gracias por todo eso que se ha escrito, porque nos traza el camino, nos muestra cómo tomar buenas decisiones, de no alejarnos nunca de ti, de reconocerte a ti en todos nuestros caminos. Oramos, Señor, para que esta palabra sea viva y eficaz y permanezca en nosotros y nos ayude a crecer y a madurar, Señor, hasta que tú vengas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.